Bienvenidos a Personajes de la Venezuela Virtual. Estoy con una amiga de hace muchos años, una persona con la cual es un placer para mí hablar horas y horas, pues nada más y nada menos que Elenita Plaza. ¿Cómo estás, Elenita? Estoy muy bien, gracias. En Caracas. Mira, Elenita, bueno, nosotros pues hemos hablado de muchísimos temas y hemos tenido tópicos a veces un poco más, digamos, de nuestras vidas. Yo sé que tu vida es casi como para escribir un libro y, y bueno, me encanta mucho la actividad esta que tienes de pues escribir el blog que estás haciendo y que tienes, diría yo, como pensamientos de una mujer en tu edad en una urbe como Caracas, en una mujer cargada de muchas experiencias de vida. Y bueno, me parece que tienes la facilidad de la palabra oral y escrita. Tan bello, muchas gracias. Tú también, y además bailas muy sabroso. Lo que te comentaba antes de entrar en la grabación era que he estado mirando tus videos. Caracas hoy amaneció, estamos en plena primavera, el Ávila lleno de capinmelado, y eso significa que yo amanezco moqueando, así que me perdonan el pañuelito. Pero, sí, bueno, cuando yo he estado observando tus videos de baile, que son muy divertidos, pero tienen un trasfondo muy importante. Y a medida que uno va envejeciendo, yo este año cumplo 68 años, te das cuenta de que lo único cierto es la incertidumbre con la que hay que aprender a vivir. Y además, el movimiento, que todo cambia. Entonces, que tú te mantengas en movimiento en medio de una suspensión de movimiento como la pandemia, que además es global, tiene para mí ha tenido una influencia importantísima. Y esto que se ve allá atrás es mi taller. Yo soy artista textil, soy escritora de oficio. O sea, yo estudié letras en la Universidad Católica y después en la Universidad Central. Pero nunca me gradué porque unos meses antes de la graduación, eh, mi novio de ese momento, que después fue el padre de mis hijos, eh, le salió el posgrado en Inglaterra y les confieso que a mí me pareció mucho más lindo irme a vivir para Londres que graduarme en la universidad. Y alabado sea Dios que lo hice, porque la oportunidad de vivir 3 años en Londres y de estudiar arte accidentalmente en la Tate Gallery, que en ese momento ofrecía unos talleres libres, me, me, me dio me abrió una compuerta en la vida que me volvió la persona que soy. Este, sí, bueno, yo vivo en Caracas desde hace 30 meses. Yo emigré de Venezuela en el 2000 y me he regresado para Venezuela 2 veces por 2 razones distintas. Y escribo en ese blog desde el 2016 porque me di cuenta, mi hija mayor, tengo 3 hijos, Armando Ignacio, que vive en California, Corina Elena, Armando Ignacio es programador de sistemas con una especialidad en robótica. Y Corina Elena es pintora, es egresada de la Escuela Superior de Arte Armando Reverón, cuando todavía existía y era escuela de arte, no es el mamarracho que es ahora. Y además es un mamarracho panfletario, tiene nombre y apellido. Este, y Alejandra, que estudió Fine Arts en Estados Unidos y también estudió aquí en Venezuela cocina profesional. Mis hijos de muchas maneras me definieron la vida desde que aparecieron. Creo que eso nos pasa mucho más a las mujeres que a los hombres. Corina Elena en Estados Unidos, que vivía conmigo en Estados Unidos, se dio cuenta al llegar. Ella llegó allá en el 2016, creo. O sí, 2015, creo.
ella se dio cuenta que yo necesitaba decir lo que me estaba pasando. Los Estados Unidos es una sociedad muy particular. Y yo en ese momento tenía tres trabajos. Bueno, eso es la norma, ¿no? En Estados Unidos tienes 2 trabajos o 3 y nunca te alcanza para nada. Mis 3 trabajos eran chofer de Uber desde las 5 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Después cocinera, porque además cocino con un extraordinario placer. Entonces es una cosa que indefectiblemente queda bien. Y la otra cosa que hacía era cenar. Fui contratada por la familia de mi vecina de al lado para cenar con ella todos los días, de lunes a domingo, y hacerle la cena, un plato de cena. Y eso era un sueldo, nada más eso era un sueldo. Esa señora, manejar Uber y cocinar, me definían una vida que yo nunca había tenido, que Corina Elena cuando llegó a Estados Unidos me dijo, empieza a escribir sobre eso, mamá, escribe, estás hablando de eso todo el día, escríbelo. Y me abrió ella el blog. Y si ustedes entran al blog, que es www.diario Cocina y Letras, así, diario Cocina y Letras.blogspot.com, se dan cuenta y bajan hasta el 2016 que empiezo yo a hablar de mis manejadas en Uber. Se dan cuenta rápidamente de que yo estaba siendo sometida como en una olla de presión a una cocción que generó 4 años después que yo llegara a la conclusión de que el sueño americano no tiene nada que ver conmigo, porque además no creo en él. Me parece que es una falacia o una ficción muy buena. Y además me parece que Hollywood, que es una gigantesca agencia de publicidad, hacen muy bien su trabajo. Pero yo, nada que ver. O sea, porque una vez que le ven al emperador que va desnudo por el medio de la calle, no es posible volverlo a ver vestido. Entonces dije, bueno, tenemos que mudarnos a un sitio en donde Alejandra pueda vivir con nosotros. La idea, Alejandra estaba en Venezuela, no quería emigrar ni salir de aquí ni nada de eso. Bueno, Alejandra terminó convenciéndome de que yo me regresara para acá. Y no porque ella me lo pidiera, sino porque sus circunstancias hacían que la mejor forma de entender su situación psiquiátrica, ella tiene una condición neuropsiquiátrica, era en Venezuela, con médicos venezolanos hace 30 meses. Y hoy en día estoy absolutamente feliz de haber tomado esa decisión. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, yo me instalo en una sociedad que se está deslizando. Yo la describo así, se desliza por un barranco. Pero es un deslizamiento progresivo, paulatino, tan lento, tan suave, que tú no percibes el movimiento, sino las consecuencias. Se te cae un florero, se te agrieta un poco el piso, ya la ventana no se ve tan derecha y cosas así, ¿ok? Figurativamente, ¿no? Y es de lo más particular, porque yo nací en un país en plena planificación, los años 50, donde se estaba haciendo la planificación después de Gómez y después de Pérez Jiménez. Nací en el 53 y recuerdo como si fuera hoy, en enero del 58, tenía 5 años, acababa de cumplir 5 años, que mi papá gritó, se oía un ruido así, ¡oh! Y en la casa de Mari Pérez, donde vivían mis abuelos, mi papá estaba tumbando al gobierno, estaba cayendo del gobierno de Pérez Jiménez, y mi papá gritó, los DC-3, los DC-3, y subimos todos a la terraza de la casa de Mari Pérez a ver los aviones,
tú volando sobre Caracas, eso no se te puede olvidar. Tienes 5 años, pero tú ves, ¿y esto qué significa? Y ver correr a mi abuelo por toda la casa como un conejo, y, y bueno, los siguientes 10 años, hasta los 15, este, es un país que está ya armando el Lego, ¿no? Esta pieza viene para acá, esta viene para acá, se hace el buri, se instala toda la red hidroeléctrica, se empiezan a abrir autopistas, carreteras, que ya venía ya desde Pérez Jiménez, toda esa infraestructura, y tú veías, uno vivía en un país que estaba en ebullición. Se sentía una energía de construcción en todos los amplios, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Nosotros en el año, ya te voy a decir, en el año del terremoto, pero por favor, además con un tino histórico, mi papá alquila un apartamentico, un apartamentote, más bien bello, en Los Palos Grandes, en la primera avenida con la tercera transversal. Y ahí nos mudamos el 1 de julio del 67. Y el 25 hubo el terremoto de Caracas. Mi papá además acababa de empezar, el 1 de julio, empezó a trabajar como gerente de mercadeo del Nacional. Y estaba de guardia ese fin de semana, el sábado 25 de julio de 1967, su primera guardia. Entonces, ¿saben? Nosotros estábamos siendo formados de una manera inconsciente y de una manera exprofesa, en cierta forma, como líderes. Nosotros éramos los niños que estábamos siendo informados permanentemente de lo que estaba sucediendo. Esa noche se estrenaba, El Tirano de Aguirre, que es un poema sinfónico de un autor que ahora se me escapa, venezolano. Si hago memoria me voy a acordar. En el Teatro Nacional. Y nosotros íbamos, mi papá y yo íbamos a ese. Es decir, tú llevas a una niña de 14 años, yo tenía 14 años, llevas a una niña de 14 años para que te acompañe al estreno de un poema sinfónico de un venezolano en el Teatro Nacional, o sea, o en el Teatro Municipal, uno de los dos. ¿Cómo explicar esto? En la mesa, los sábados, que nos reuníamos a almorzar, mi papá todos los domingos, un pollo o una paella, o sea que esa era su locura. Tú que lo conociste muy bien. Y él nos hablaba del país, nos hablaba de nuestra obligación, no más que obligación, del placer de pertenecer a una generación de gente que iba a liderar, había que formarse. Mi papá decía, nosotros éramos una gente de limitados recursos económicos, no es que éramos una gente rica. Vivíamos del sueldo de mi papá. Pero mi papá nos decía, tienen todos que hablar inglés como hablan español. Tienen todos que tener una profesión con un fin y que los apasione. Y hablábamos de eso en la mesa. Y más o menos 2 veces al año nos montábamos en el modestísimo carro, que siempre tuvo mi papá, carros muy modestos, de tecnología inglesa, vaya usted a saber por qué. Eran Hillman y, ¿cómo se llamaba la otra? Hillman y... Bueno, años de no escuchar Hillman. Bueno, pues sí, eran Hillman y el otro no me acuerdo. Y en esos carritos modestísimos viajamos por toda Venezuela. Y él nos enseñaba un país. Me acuerdo mucho que llegamos al llano, por allá como en el año 68, 69. Por allá por San Fernando de Apure, metido por esos llanos adentro. Y nos paramos en un lugar a desayunar. Y cuando la señora trajo las arepas, mi papá las vio así con una indignación, entonces las vio así como extrañamente.
señora, esto no está hecho con harina de maíz, ¿qué es esto? Era harina pan. Nosotros no conocíamos la harina pan, lo siento. La fuimos a conocer en San Fernando de Apure. Eso para mi papá fue como una patada en la espinilla. Y después nos trajo mavesa en lugar de mantequilla. Mi papá se jalaba los pelos. Pero bueno, ¿esto qué es? Es decir, yo vi nacer esa Venezuela que cambió de la mantequilla y la harina de maíz pilado a la harina pan y la mavesa en esos años 60, que eso te habla de que eso te habla Elenita, de... en estos días que murió Henry Stephen, pues uno Ajá. se enfrenta otra vez como a las imágenes de esa época que tú estás hablando. Entonces, es como un contraste de lo que tú estás contando con respecto a, por ejemplo, a esas imágenes que uno tiene de la modernidad, de los shows que se montaban, de quizás una doble vida, una vida urbana, pero con vestigios rurales, no sé, es algo así como que interesante esa época, ¿no? Porque realmente todo eso estaba sucediendo en forma paralela. Esa gente vestida como si estuvieran en Broadway y todas esas cosas estaban cohabitando con los comienzos de la harina pan, imagínate tú. Y más aún, si hablamos de literatura y de plástica, que son las formas inconscientes que tiene la sociedad de expresarse, no tenemos sino que mirar detrás de ti esa serigrafía que hay allá atrás de Mercedes Pardo, ahí atrás, esa línea azul en vertical. Eso no es coincidencia, Jorge. En ese momento, en los años 60, están en París trabajando y estudiando y reuniéndose con Jean-Paul Sartre y con Simone de Beauvoir, Mercedes Pardo y Alejandro Otero y Sofía Inver y Guillermo Meneses y Pablo Neruda. O sea, esos grupos de los que Mercedes nos hablaba allá en San Antonio, en ese San Antonio y en ese Toronjil tuyo y mío, en donde vivíamos, en donde los Pardo y nosotros caminábamos entre las heliconias del jardín de Raúl y la loquera de los perros, la escuela comunitaria y la gente que nos escucha, que no entiende muy bien lo que yo estoy hablando, pero yo les aseguro que ese era un país que estaba todavía creyendo que lo que se había hecho en los 50, en los 60 y en los 70 seguía vigente en los 80 y más aún a los 90. ¿Qué fue lo que pasó entre los 70 y los 90 que se partió por la mitad? Mi opinión, muy modesta y muy ignorante, porque yo si algo no tengo ningún conocimiento de ciencia social ni de psicología social, pero escribo y toco las telas y los hilos y tejo. No, yo no tejo, no tejo, sino bordo, pero manejo la urdimbre, que son las líneas verticales y las líneas horizontales donde se cruzan. A mí me da la impresión de que en nuestra urdimbre social lo que nos pasó fue que durante más o menos, después del famoso, lo que Chávez llamaba el punto fijismo y todo ese cuento de esa unión de COPEI, URD y Acción Democrática, que es el triunvirato o el matrimonio o el acuerdo de gobernabilidad de la democracia cristiana, la socialdemocracia y la izquierda. Deciden que van a manejar el país y que va a ser gobernable de alguna forma, ¿okay? De una forma acordada. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que se partió por la mitad. Que me parece que nos hicimos ricos de manera artificial, pero real, en una paradoja rarísima. Nos hicimos ricos muy rápido y sin tener cómo, sin haber tenido suficiente tiempo para madurar el proceso y ponerle las garras a la producción de esa riqueza de una manera y aislarla de que eso llegara a la sociedad de la manera que llegó. Entonces, se creó una ingobernabilidad de la que no nos dimos cuenta.
el país entero se llenó de miseria, que no accedía a eso, sino por vía de ser empleados domésticos o empleados de la enorme aparato burocrático que se empezó a crear en el gobierno. Los gobiernos empezaron desesperadamente, creo yo, desde Betancur, Leoni y Caldera. O sea, ahí me parece que se centralizó de tal forma en la bonanza o el desarrollo que todo el interior se vino para el centro. Y una vez que las regiones se empezaron a vaciar, los cerros de la ciudad de Caracas se empezaron a llenar. Sí, bueno, hubo una, digamos, una atracción de la ciudad que quizás siempre ocurrió en algún momento en el pasado, pero antes habían como otras ciudades que eran atractivas también, eran atracciones regionales, pero ahí como que se centralizó el punto de atracción, el magnetismo caraqueño hipnotizó a todo el país, pues entonces ahí se gestó todo y por supuesto se hizo famoso esa frase, lo demás es Monticulebra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que tienes razón en ese sentido. Sí. La educación, que es la fórmula única del progreso, el educarte, y el pacto social se vieron afectados por la ausencia de servicios en esos lugares donde la gente iba a vivir de cualquier manera para poder tener acceso a lo que se estaba generando en Caracas y en Maracaibo y en Valencia y pero Elenita, yo por ejemplo una de las cosas que digo es que cuando yo era pequeño, digamos de Paradero Venus, en el último piso de un edificio en el cual no habían rejas, nosotros llegamos a jugar en la reja en la baranda del balcón, a guindar cobijas y hacer como que fueran hamacas y imagínate, no, nos hemos podido caer a 10 pisos hacia abajo. Medio matarse. Medio matar, pero eso no existía, es decir, que estamos hablando de que en 1963, en 1964, en 1960 no existían esos balcones enrejados, ni existían esas puertas que existen hoy en día. En algún momento nosotros los ciudadanos cometimos el error de empezar a protegernos en lugar de exigir que nos protegiesen el Estado que ya existía, la policía, los políticos, y entonces se empezó entonces a hacer el negocio de la protección. Ya te vendían los apartamentos después con tus rejas pecho de paloma, ya te vendían las multilock, ya te vendían los carros ya con alarma. Es decir, hicimos de la inseguridad un negocio, o mucha gente hizo de la inseguridad un negocio y nosotros pues alcahueteamos eso, pues nunca exigimos que en lugar de enrejarnos, que se pusieran las personas tras las rejas, los pocos que habían quizás en un principio, ¿no? Sí, pero es que todo eso se corresponde. Si vamos un poquito atrás, vamos a dar 2 pasos para atrás. ¿Qué sucede si el Estado, no el gobierno, el Estado está sumamente angustiado de mano en mano? ¿Okay? No hablemos ni de copellanos, ni de adecos, está sumamente angustiado porque tiene un país en las manos que no controla. Nosotros hemos tenido desde Pérez Jiménez, así, desde Pérez Jiménez hasta hoy, hemos tenido 50 años, 50 y pico de años, a ver, 58, 2018, o sea, nosotros tenemos ya 60 años. Saca tú la cuenta que eres ingeniero. Bueno, mi edad. Ok. Todo ese periodo de tiempo, nosotros hemos tenido estados que ejercen autoridad a espaldas de la gente. Es decir, en abstracto, el IESA, por ejemplo, que surge en los años 70,
surge frente a la urgencia y la necesidad de generar gerencia en un país que se le está saliendo de las manos al Estado. ¿Por qué la necesidad de formar gerencias en el ámbito privado? Porque en el ámbito público no había un cipote de plan. El plan de Pérez Jiménez era un plan que había, en cierta forma, heredado de la bota de Gómez. Es decir, un plan hecho en el cuartel. Pero vamos un poquito más atrás. Vamos un poquito más atrás para que tú veas la coherencia de todo esto. Que además lo empiezas a entender cuando la cabeza se te pone blanca y dices, bueno, nosotros nunca fuimos un virreinato. En la época colonial, nosotros pasamos de la conquista. ¿Quiénes eran los conquistadores? Los que ya sabemos, ¿verdad? Una pila de bandidos que mandaban a conquistar, a chacarle a tiros y a plomo a todo el mundo para imponer la corona española. Ok, esto lo conquisté, esto es mío. Ok. Después viene la colonia y entonces establecen unas figuras legales para el gobierno. Bueno, nosotros éramos Capitanía General de Venezuela. ¿Qué es la Capitanía General? Un cuartel. Capitán general es un rango militar, no es un rango civil. En cambio, el virrey es la figura del rey. En paralelo, en realidad paralela. En México, en Perú, en Colombia, pero nosotros, el montón de motilones y caribes desnudos corriendo desnalgados por desde el Golfo de allá en el Zulia hasta por allá San Juan de las Galdonas, en el otro extremo de la costa. Nosotros éramos unos despelotados que además no servíamos para nada, porque según, ¿okay? Porque aquí no había oro, no había riquezas, no había, eran unos indígenas nómadas, medio chifletos, feroces además, furibundos. Bueno, en ese desnalgamiento lo que nos instalaron aquí fue un cuartel, Capitanía General. Bueno, una de las cosas que yo digo es que la civilización es un proceso. Es un proceso en el sentido que tiene que ocurrir distintas etapas y se tiene que madurar en el individuo. Y nosotros hemos acelerado, pensado que como hemos tenido en ciertas etapas de la vida nacional, superávit de dinero, hemos acelerado el proceso de la civilización, pero no hemos pasado por el proceso. O sea, hemos comprado civilización, hemos hecho autopistas, hemos tenido carros, hemos hecho edificios y tal. Y luego nos queda que cuando les tenemos que dar mantenimiento, no sabemos qué hacer con esos monstruos que hemos creado. Y eso yo creo que es una de las cosas en las cuales hemos fallado. Una vez participé yo en uno de estos foros que hablaba sobre cómo reformar todo lo que era el parque industrial venezolano. Y entonces, porque ya venía la parte de la digitalización, y yo decía, pero ¿estamos preparados realmente para la digitalización? No deberíamos quedarnos en análogo y por lo menos saber reparar las cosas y después cuando salgamos de eso pasar a esas etapas, porque siempre nos quedamos atrás. O sea, al final, cuando nos damos cuenta de eso que es nuevo, nos los encontramos en cerros de autobuses echados a perder, en cuestiones que no supimos reparar, reciclar, siempre no logramos manejar una cosa cuando ya estamos en la otra. Fíjate que tiene esa reflexión que tú estás haciendo es bien interesante, porque debe haber, yo conozco una que la viví de cerca porque la viví en mi casa, con mi postel. Cuando a mi papá
de una manera absolutamente accidental, lo nombran director del correo en el año en enero del 74. Papá no sabía absolutamente nada de correo, nada, cero. Y él llegó a ese puesto por un total y absoluto accidente. Era ministro el doctor Armando Sánchez Bueno, ADECO, bueno, y era, estaban, no podían juramentar a todo el grupo de directores de Armando Sánchez Bueno, porque no había director de correo. Mi papá alguna vez te echó este cuento. Bueno, él me contó cuando entró en esa oficina, pues todo lo que se enfrentó, ¿no? Sí, ajá. Y entonces, él empieza a descubrir, pero ahí es donde quiero relacionar tu tecnología análoga y la digital. Análoga y digital aquí, ¿verdad? Ok. Luego se encuentra a un correo dependiente de dos entidades, que son el Ministerio de Hacienda, porque las estampillas al tener valor facial es papel moneda, llamémoslo así, y depende de Hacienda, tiene valor facial. Y al mismo tiempo el Ministerio de Comunicaciones, porque es una entidad que depende de las comunicaciones, el correo. Claro. Y en esa ambigüedad, además había un tercer elemento que era el Banco Central de Venezuela, porque al ser papel, al tener valor facial y tener un paralelo legal con el papel moneda, las estampillas reposaban bajo la responsabilidad del Banco Central de Venezuela. Aquello era un despelote, que ahí no se podía. Además, teníamos un gran problema. Eso lo descubre cuando va al primer congreso de la Unión Postal Universal en Suiza y descubre que Venezuela es el único país de toda la Unión Postal Universal cuyo correo se para en seco el viernes a las 5 de la tarde y se desactiva y arranca otra vez el lunes a las 8 de la mañana. Y eso es por un acuerdo que un dirigente sindical obligó con una huelga a la presidencia de Caldera, en aquel momento, a firmar un acuerdo sindical donde los trabajadores postales trabajaban, incluyendo el telégrafo. Imagínate tú lo que es eso en aquella Venezuela de los años 60. Los obliga a suspender el servicio el viernes a las 5 de la tarde. Eso significa, Jorge, que nadie, pero de Caldera para abajo, nadie en este país entendía en el año 60 y vamos a decir por decir cualquier cosa, 60 y qué, 67, 68. Nadie entendía para qué servía el correo, ni qué era lo que había que hacer. Y entonces, como buenos venezolanos, herederos de la Capitanía General y no de un virreinato, porque ¿qué es lo que tiene el virreinato? Orden, organización. No, y la línea de mando viene por otro lado. Exactamente. Entonces, sí. A viene, después viene B, después viene C, después viene D. Nosotros vivimos la fantasía durante los años 60 y 70, que ya no se sostuvo en el 80 y en el 90, de que nosotros entendíamos cómo era la cosa. Y resulta, sí, nosotros, por favor. ¿Qué es lo que no puede arreglar un venezolano? Todo. A mí una vez Hans Neumann, con el que tuve el inmenso privilegio de trabajar durante varios años, me dijo que en Venezuela casi todo se arreglaba con martillo. Yo me le quedé mirando y le dije, ¿cómo es la broma? Me dijo, bueno, fíjate, porque mi carro era un Chevy regulado de aquellos color beige. Y yo estaba en el estacionamiento de su casa, en Los Chorros, y no prendía. Y me dijo, ya vas a ver. Y se metió para adentro, salió con un martillo. Me dijo, abre el capó. Y yo abrí el capó y le dio un martillazo a la batería que yo dije, hasta aquí llegó mi carro. Me dijo, préndelo, dale.
Y yo prendí, ¡rum! El carro prendió. Pero en este país, Elena, casi todo se arregla con un martillo. Entonces, ese país que tú definiste muy hermosamente como una especie de semi-rural, civilizado, rural, eh, En transición a civilizado, urbano. urbano, ajá, se le encaramó encima la marginalidad. Sí. Y eso se volvió una torta gigante. Mira, Y, Elenita, tenemos que cortar el programa porque nos va a salir demasiado largo. pero qué rico, Y, qué sabroso, pero, qué pero sabroso. tenemos que hacer otro programa porque esto se ve que hay mucha información. Y Sí, bueno, yo pienso que bueno, hay que aprovechar personas. Ya nosotros estamos entrando, las personas de tu edad están entrando entre las personas que son testigos de un periodo muy interesante de nuestro país. Y eso hay que documentarlo. Hay que tan tratar bello, de muchas gracias. hay que capturarlo porque es cada vez más difícil conseguir a personas que tengan esa hilaridad para poder entender la situación en que el país se encuentra ahorita. Tú tienes que saber de dónde vienes para poder después decidir entonces a dónde vas, para no volver a repasar lo mismo. Y eso es importante, pienso yo. Y bueno, como te dije antes de que comenzáramos, yo a todos mis invitados les pido que dejen un mensaje, que dejen unas palabras que sirva para que las personas digan, bueno, esto es lo que me llevo de esta conversación. Y bueno, que les resuene eso unos días, lo que lo quieran usar en su vida, pero que se lleven a algo que sea tu regalo. Entonces, bueno, te Ok, paso la palabra. bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación, estoy completamente a la orden. Me encanta que antes de irme definitivamente para regresar, quién sabe haciendo qué, porque todo se recicla en la vida que conocemos, ¿no? Y la que no conocemos también. Yo creo que hay algo que yo he aprendido en estos últimos años, y es que este conflicto que se nos ha presentado tan complejo a los venezolanos no se puede resolver sin amor. Eh, Me parece a mí, en estos últimos años, he visto que el catalizador de de ese experimento químico que se está llevando a cabo en el corazón, en el alma y en la psique de los venezolanos que estamos viviendo en Venezuela y los que están afuera de Venezuela, no se resuelve, no se puede poner en paz, no toma un equilibrio, de manera que lo haga un producto o un subproducto funcional, sin pasar por un proceso de profundo amor vivido, vivido, sentido y asumido. Bueno, eso a veces es sufrido, a veces es gozado, a veces es con risas, a veces es con lágrimas, pero hay que vivirlo, hay que pasar por ese proceso obligatoriamente, desde los ranchitos más modestos en el barrio Las Casitas, en la parte más alta del Cerro de la Vega, hasta lo que queda de habitantes en las casas lujosísimas de Caracas, que están casi todas vacías o en manos de cuidadores. Todos nosotros tenemos que la obligación para resolver esto en nuestros corazones, primero, como dijo Jorge, de manera resolverlo análogo para entonces entrarle a lo digital. Lo análogo aquí es ese sentimiento, es ese amor valiosísimo, importantísimo, y ver qué voy a hacer con eso, pero vivirlo. No, no nos ayuda individualmente y colectivamente tampoco, ¿sabes? Nada, esa chimbería. Eso lo que hace es rasgarnos a nosotros por dentro. Nosotros somos todos esos ranchitos de La Vega, de Petare, del interior. Nosotros somos todo eso.
y también somos los enchufados, y somos los oportunistas y los raspacucos, todo eso. Y el Miami está barato, dame dos, todo eso, Margarita, Zona Franca, la media naranja, todo eso, el guri, el apagón que duró 15, 17 días, eso somos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bellísimo, bellísimo, Elenita, me parece muy bonito eso que dices. Amar, y después vemos. Sí, bueno, sabes que precisamente ayer que ocurrió esto, la beatificación o la ceremonia esta de beatificación de José Gregorio Hernández, me di cuenta que era un individuo que une. O sea, que ahí uno puede decir, habemos venezolanos. Es decir, no es que hay aquellos y los unos y los otros y los de acá y los de acá, independientemente de que tú creas o no creas en la religión o en milagros o en lo que sea, ese Señor nos unió ayer. Y nos unió ayer de una forma, digamos, muy icónica, con mucho sentimiento, con la parte que tú dices que hay que volver a retomar, el amor. Y yo creo que por ahí es que se van a sanar esas heridas, por ahí es que se va a llegar a la base del problema, porque todos tenemos algo en común, que lo tenemos que reconocer, que es esa venezolanidad que compartimos y que es grande, con las diferencias que cada uno de nosotros tenemos, dependiendo de cómo nos haya ido en la vida, pero hay un conglomerado de cosas que nos une. No es solo la arepa, no es solo José Gregorio Hernández, hay muchísimas cosas. Hay cosas que nos sacan las lágrimas a todos. Jorge, si nosotros podemos ver en el enorme contexto, o sea, en el contexto histórico grande al que yo estuve tratando de llevar esta conversación, ¿ok? Si nosotros podemos regresar allí, dar un paso atrás y ver el conjunto y entender que nosotros no tenemos una guerrilla colombiana, ni un sendero luminoso peruano, ni un movimiento zapatista mexicano. Nosotros no somos iguales, porque nunca fuimos virreinato, chavo. Nosotros no tenemos esa estructura. Lo que tenemos es que sentarnos a averiguar cómo es que es la estructura de la Capitanía General. Sí. Y qué fue lo que heredamos y por qué lo analógico, que además es brillante lo que estás diciendo, por qué lo analógico hay que resolverlo primero y después entonces ver, bueno, pues ¿será que eso es lo que nos conviene? Pues bueno, nosotros somos analógicos, ¿qué tal? Y estar orgullosos de eso y no sentir este permanente complejo de inferioridad, porque no nos conviene, Jorge. No pero Elenita, si es que lo que pasa que, claro, la conversación es muy larga, pero imagínate que hay que buscar es un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no es lo que hemos nosotros querido tener. Nosotros tenemos, y el mundo, no solamente Venezuela, tiene que tener un desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible tiene que ver con cuestiones simples, con cuestiones que tú puedas usar y biodegradar, con cuestiones que tú puedas tener sin transportarlas mucho, con cuestiones que están al frente tuyo, con cuestiones que está arriba de tu techo. Eso es lo que hay que lograr, pero tenemos que dejar de copiarnos de otras potencias, de doctrinas hechas en otras latitudes, hay que escuchar el sitio donde uno está para poder tener un desarrollo acorde al sitio donde uno está y con la gente que uno tiene, sin necesidad de otra gente. Correcto. Mira, Elenita, un beso grande. Un beso grande, me ha encantado muchísimo la conversación, realmente que uno se queda con ganas de hablar muchísimo, como siempre, pero bueno, tú sabes que entonces se convierten muy difíciles estos files de cargar y todas esas cosas se vuelven muy grandes. Y bueno, disculpa, no te preocupes. Disculpa, pero la próxima vez que podamos conversar, ya sabemos cuál es el punto de partida de donde vamos a salir, porque claro, llegar ahí no es fácil. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, confirmaste todo lo que se supone que ya sabía de ti, que eres una persona que tienes la cultura suficiente para escribir ese blog y muchos más.
Un beso. Gracias, gracias, un beso.